Dale. Gracias a todos los que estamos conectados. La idea es que podamos tener varios de estos webinars durante la formación. Son webinars exclusivos para ustedes. Eh, Son temas que estoy seguro nos van a aportar mucho. Vamos a traer personas con diferentes perfiles para que nuestras habilidades se puedan ampliar y puedan aportarle, pues, lo que podamos aportarle a sus vidas al momento de, sobre todo, de comunicar los proyectos, de tener herramientas creativas para resolver algún problema. Ese es nuestro objetivo y porque nos estamos imaginando, como parte también de los esfuerzos de la política pública Talento Humano Distrital, que esta red sea permanente, ¿vale? Que ustedes sean, que los que han estado en estos nodos de innovación puedan hacer parte de una red distrital de innovación con formación permanente, con tiempo disponible para hacerlo. Eso de hecho ya lo pasamos en la política de talento humano, por supuesto no definidos cuántas personas aún, pero sí sabemos que por entidad la idea es tener estos grupos. Agradecemos a Angélica que ha estado como muy atenta a preparar este encuentro. Es una tendencia de comunicación, pensamiento visual, que estoy seguro les va a ayudar para sus vidas cotidianas. A mí personalmente me ha ayudado un montón. Entonces, Angélica, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y pues todas los, eh, los maravillosos seres humanos que tienes ahí escuchándote están atentos. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a todos. Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes un poco de las prácticas que actualmente desarrollo. Yo soy diseñadora industrial y fisioterapeuta. De alguna manera me ha interesado la idea de cómo es que nuestro cerebro funciona y cómo en ese funcionamiento la idea del pensamiento visual y cómo nuestros ojos proveen un montón de información que nos puede ser útil al momento de recordar o al momento de producir contenidos efectivos y pues también interesantes. En ese momento pues estoy como docente de la Universidad Nacional, trabajando también en temas relacionados con diseño de la interacción, diseño centrado en la experiencia del usuario y pensándose un poco en cómo nosotros como humanos pues tenemos unas experiencias que se registran y que pues por la importancia de lo que vivimos dentro de nuestras experiencias pues a veces queremos compartirlo y comunicarlo, pero nos encontramos con las dificultades de la comunicación, del lenguaje, de las habilidades gráficas y técnicas para poder mostrar lo que queremos mostrar, lo que nos parece importante. Bueno, yo los voy a dejar en este momento, yo voy a compartirles mi pantalla. De nuevo, bienvenidos, muchas gracias por este tiempo, este espacio para escucharme, para poder compartir con ustedes pues las ideas alrededor de este tema, de cómo comunicamos nuestras ideas, cómo construimos nuestras ideas y sobre todo cómo podemos aprovechar las habilidades visuales como capacidades humanas que tenemos. Quisiera entonces acá contarles la estructura de este webinar. Digamos que pretende abordar de manera muy general el tema del pensamiento y diseño y la estructura de la presentación tiene estos tres momentos. Una presentación que ya avanzamos en ello, una primera parte que tiene que ver con de qué se trata, qué es esto de pensamiento visual, un segundo momento en donde quisiera compartir con ustedes un paso a paso. Escogí cuatro momentos en donde, pues, con los cuales podríamos entonces construir contenidos o analizar información que fuera relevante para transmitir de una manera diferente a espectadores o a un tercero. Y finalmente, contenido relacionado con caja de herramientas, que básicamente son ejemplos y algunas referencias de cómo o de dónde pueden conseguir más información al respecto. Arranquemos entonces con esta idea. Quedó grabado en mi memoria. Solemos decir quedó grabado en mi memoria cuando recordamos una experiencia muy significativa para nosotros. Y es que en esa función de grabar, nuestros ojos tienen un papel muy, muy activo. Podemos cerrar nuestros ojos y recordar espacios, momentos, facciones de algunas personas o de algún objeto en específico, simplemente porque en un momento anterior pudimos verlo. A eso se refiere un poco el tema del pensamiento visual. ¿Cómo es posible que con el simple hecho de ver
algo, de observarlo, mi mente y mi cabeza, digamos, pueda guardar esta información visual y me pueda permitir orientarme, tomar decisiones, señalar descripciones, etcétera. Quisiera mostrarles esta gráfica. Esta gráfica es la manera en cómo el cerebro pues funciona. Quisiera mostrarles acá, perdón. El cerebro, cuando está recordando algún tipo de idea, de información o de momento, utiliza digamos, uno de estos elementos, uno de estos botones que vemos acá, utiliza un lugar o un pensamiento traído de la memoria. Pensemos, por ejemplo, en la niñez. Y en la niñez, de alguna manera, también lo puedo asociar a cuando salí al parque. Entonces el cerebro lo que hace es relacionarlo con otro ítem que estaba en el cerebro, por allí escondido en alguna área cerebral, en alguna neurona. Esa relación de niñez con un paisaje o, por ejemplo, con el sol, lo puedo asociar entonces con el color amarillo, que sería, digamos, otro momento, otro ítem de estos botoncitos que les estoy mostrando aquí. Y entonces, cuando asocio niñez, un paisaje y el sol, también puedo asociarlo con desayuno, y sería este otro ítem, pero también podría asociarlo entonces con vitamina C y también podría entonces asociarlo con amarillo. Como ven, de alguna manera, pues estamos hablando de que el cerebro relaciona uno y otro recuerdo para poder generar las estructuras de pensamiento y de memoria. Estas vivencias, por supuesto, las tenemos gracias a que tenemos sentidos, y los sentidos pues son los que construyen nuestra realidad. Pero ¿qué tiene que ver esto con pensamiento visual? Pues resulta que los ojos específicamente cumplen una función muy importante, ya que el 50 y más del 50% de la información que ingresa a nosotros, o que entendemos o que recordamos, pues ingresa específicamente por los ojos. Esto quiere decir que las personas que están estudiando en neurociencia específicamente se dieron cuenta de algo, y es que cada vez que recordamos, los ojos se mueven. Y esto pues nos pone en la idea de que cada vez que estamos construyendo memorias o pensamientos, ideas, información, pues nuestros ojos empiezan a moverse, y empiezan a moverse jugando de la manera en cómo el cerebro funciona y conecta los pensamientos. Entonces, si se fijan, cuando una persona está recordando alguna idea o alguna memoria, recuerdo, información, empieza a mirar hacia arriba, empieza a mirar hacia abajo, gira la cara hacia un lado. Y a los neurocientíficos les ha interesado mucho este movimiento de los ojos, porque aún no han encontrado si es que el movimiento de los ojos genera o activa zonas de memoria específica, o al activar zonas de memoria específica con el recuerdo de una experiencia significativa que tengamos, es lo que genera el movimiento de los ojos. Sin embargo, el interés que esto ha mostrado es que pues estamos construyendo una realidad que se basa básicamente en cómo nuestros ojos funcionan, en qué es lo que estamos observando y cuáles son entonces las habilidades que tenemos para mirar, ver o observar, que es pues algo de lo que estaremos hablando en otro momento. Quisiera mostrarles este ejemplo. Este ejemplo pues es, pues del lado izquierdo tenemos a Trump. No es posible que recordemos a Trump porque no lo hemos visto en persona, pero sí lo hemos visto en imágenes. Hemos visto cómo los caricaturistas pues lo diseñan o empiezan a ampliar algunas características físicas que hace que lo podamos identificar, a pesar de ser una imagen o un personaje que nunca ha estado cercano a nosotros o que no nos ha ofrecido una experiencia. Por ejemplo, acá cuando hablamos de su cabello, ¿no? Entonces,
Sabemos que el peluquín de Trump es amarillo, que usa unas puntas o unas formas que tienen como unas puntas. Sabemos de su gesto corporal, cómo se dispone, ¿cierto? Cómo pisa, cómo es su actitud gestual en los rostros cuando habla. Hay un montón de características que nos permiten identificar un personaje que de pronto no ha estado en contacto directo con nosotros, pero lo podemos identificar porque gracias a que otros han expresado pues con diferentes características las propiedades gráficas de esta persona, podemos identificarlo. Sin embargo, si yo les hiciera la pregunta ¿se acuerda cómo estaba vestida la persona que estaba al lado suyo el día de hoy? Es muy posible que la mayoría de nosotros pues no sepamos cómo contestar porque de alguna manera nuestra observación, nuestra mirada, pues no ha estado atenta a descubrir cuáles son estas características de la persona que estuvo, por ejemplo, con nosotros hoy trabajando. Esto es que a pesar de que los ojos y la memoria están muy relacionados, a pesar de que la visión ofrece más del 50% de información de nuestra realidad, si no tenemos una mirada atenta o si inclusive dentro de lo que miramos, los contenidos visuales que tenemos no permiten o no llaman nuestra atención, no vamos a poder encontrar o producir una información relevante. Quisiera mostrarles esta otra gráfica. Diferentes autores que han trabajado sobre la idea de cómo pensamos y cómo entonces en esta relación ojo-cerebro pues podemos o producir contenidos o entender nuestra realidad. Uno de los autores, Dan Romm, en su libro Tu mundo en una servilleta nos dice, mire, el proceso de pensamiento visual se da así. Miramos y cuando miramos, pues básicamente estamos teniendo una observación ampliada de nuestro entorno. Digamos que no estamos fijándonos en un elemento en específico, pero en ese entorno hay un elemento que llama nuestra atención. Esto es ver, y eso quiere decir que ver tiene que ver con cómo fijamos nuestra atención visual hacia algo. Y toda la vida, en nuestros contextos, estamos mirando y viendo elementos. Esto es un primer ciclo y pues sería una primera etapa de este pensamiento visual. Eso quiere decir que nuestros movimientos oculares, la información que llega al cerebro se da porque miramos, y fíjense que mirar es una mirada ampliada, va hacia afuera, y ver pues es una mirada más enfocada y específica. Después de mirar, después de ver en este ciclo infinito, pues viene un segundo momento que tiene que ver con imaginar. Este segundo momento tiene que ver con cómo lo que hemos visto, cómo lo que hemos mirado, cómo lo que hemos observado, empieza a construir referentes y representaciones. Esto es, por ejemplo, la idea de que las niñas usualmente usan el color rosado, los niños usualmente usan el color azul, y empieza uno a relacionar esto que ha visto, esto que ha observado con otros elementos que también están dentro de nuestro entorno. Pero para romper, digamos, esta observación, tenemos la posibilidad de tener procesos creativos que cambien estas realidades que estamos observando y podamos construir o crear mediante, pues, por supuesto, un proceso creativo, nuevas realidades. Entonces, en el caso de los colores, pues entonces ya no solamente voy a asociar lo femenino con el rosado y lo masculino con el azul, sino puedo utilizar otros colores o puedo darme cuenta que pueden ser elementos complementarios o quiero transformarlos. Es decir, empiezo a transformar mediante mi imaginación y por medio del uso de las memorias y el recuerdo estos elementos que he visto y que he mirado. Y viene entonces un tercer momento, que es el de mostrar, porque pasa que muchas veces elementos que hemos observado, que hemos mirado en nuestro entorno,
que los queremos transformar y que los imaginamos de maneras distintas en nuestra cabeza, al momento de aterrizarlo a un papel o a una presentación o a un informe, pues se nos queda corto, porque imaginamos muchas cosas. Nuestro cerebro es capaz de generar un montón de contenidos, pero al momento de aterrizarlos con nuestras manos, pues hay una dificultad grandísima. Y por eso este tercer momento, que es el de mostrar, pues requiere el uso de unas herramientas o de unas técnicas o de unos saberes gráficos que nos permitan aterrizar eso que estamos observando. Pero, y pensando en el ejemplo que les mostraba de Trump, a diferencia de cómo observamos a las personas que tenemos a nuestro lado, la conclusión a la que podemos llegar es que si no hay una observación atenta, de alguna manera consciente, no podemos ni mostrar, no podemos imaginar, no podemos llegar a un resultado esperado. Y es que a veces lo que le pasa a las personas es que temen dibujar o temen aterrizar todo lo que han soñado, todo lo que han imaginado, pues a un papel, porque consideran que no tienen las habilidades gráficas necesarias para poder exponer todo eso que han llevado a su imaginación. Y esto es que si no se logró mostrar, de nuevo tenemos que repetir nuestro ciclo, iniciando en esta primera etapa para volver a mirar, para volver a ver, volver a iniciar este proceso, pero de una manera atenta. Conclusión, no podemos dibujar o no podemos utilizar las herramientas gráficas si no observamos. Sigamos entonces con este ejemplo. Quisiera entonces pasar a mostrarles cómo pues hay unos 4 momentos, además de estos que les acababa de mostrar. Tenemos 4 pasos que tienen que ver con cómo aprovechamos esta relación que hay entre el ojo y el cerebro, cómo aprovechamos para entrenarnos, para mirar, para ver de una manera más consciente y atenta, y cómo entre más elementos podamos observar y más detalles podamos construir de nuestra realidad, podemos crear mejores contenidos. Entonces, el primer paso para poder aprovechar estas posibilidades visuales que tenemos los seres humanos, pues hay que arrancar con la idea de sistematizar. Y cuando hablo de sistematizar, básicamente estoy hablando de generar un sistema. Y cuando tenemos un sistema, pues encontramos que los sistemas se componen, ¿cierto?, de unas entidades o unas partes específicas. Estoy acá yo graficándolo con unos círculos. Y este sistema que tenemos, además de tener esas partes o estos componentes, ¿cierto?, pues es un sistema porque tiene unas relaciones. Entonces, cada uno de estos componentes tiene una forma de relación y es muy interesante encontrar las relaciones para poder entender cómo es que funciona el sistema. Pues básicamente, dentro de la estrategia que tenemos en pensamiento visual para poder analizar o producir información relevante es arrancar con sistematizar una realidad. Y es que los contenidos que podemos empezar a sistematizar o la información que tenemos en nuestra cabeza, de nuestros proyectos, de nuestros informes, pues se vienen en 3 presentaciones grandes. Las primeras pueden ser publicaciones, es decir, esta información ha pasado por un proceso, digamos, de difusión, de corrección de estilo, de elaboración mayor. O pueden ser simplemente las notas que tomamos de nuestras reuniones o de los chats que hemos tenido con alguna persona, o de las conversaciones, o estos contenidos o estas informaciones pues pueden llegar básicamente de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento, y pueden llegar simplemente en forma de ideas etéreas. Recordemos que las ideas son libres, son múltiples, no se pueden proteger, porque lo que se protege es cómo aterrizamos estas ideas a contenidos específicos. Entonces, lo que vamos a sistematizar es la información que nos llega en estas diferentes presentaciones, y para poderlas sistematizar, pues necesitamos encontrar inicialmente, pues, cuáles son los componentes.
Para poder encontrar entonces cuáles son los componentes, básicamente tendríamos que llamar la atención sobre la idea de las palabras clave. Todas las informaciones o todos los contenidos tienen palabras clave, palabras relevantes que muchas veces están asociadas a temas específicos. Miremos un ejemplo para que no quede tan abstracto. Ok, listo. Cada vez que vamos a sistematizar un contenido dentro de lo que podemos realizar, como seguramente nos enseñaron en algún momento en nuestro colegio, la sistematización de una realidad o de cualquier contenido tiene estos elementos. El primero tiene que ver con los sujetos. Siempre se refiere el contenido a una persona. Esta persona puede tener un rol específico, puede tener unas características específicas, pero siempre será un sujeto o siempre habrá la participación de unas personas. Y no me refiero solamente a las personas humanas. Recordemos que inclusive podemos hablar de una persona jurídica o de una persona no humana, como un río, una mascota. Un segundo elemento, que es el que aparece acá, son las herramientas, los dispositivos, los resultados, los insumos que están relacionados con la situación que estamos sistematizando. Y un tercer elemento, pues tiene que ver con las actividades que estamos desarrollando alrededor de estos resultados, productos, herramientas o utilizando estas herramientas y que pues obviamente son personas las que hacen estas actividades. Entonces voy a escribir aquí actividades. Este tipo de actividades pueden describirse como procesos, procedimientos, acciones, movimientos y en general cualquier tipo de verbos que encontremos dentro de nuestros informes. Y por último tenemos este cuarto elemento de sistematización que tiene que ver con los escenarios, los lugares, los espacios o los entornos. Entonces, resumiendo, cuando estamos hablando del primer paso del pensamiento visual, estamos hablando de sistematizar una realidad. Sistematizar una realidad o bien sistematizar un contenido, el contenido que estamos analizando para comunicarlo a otros o para analizarlo. Muchas veces tenemos un montón de contenidos en informes, en documentos, publicaciones que por su volumen y la falta de tiempo pues no podemos analizar de una manera apropiada. Y a veces los resúmenes son insuficientes para poder hacer este tipo de análisis. Por eso, sistematizar nos permite, por medio de estos cuatro elementos, encontrar cuáles son los componentes del sistema que estaremos analizando. Entonces, para sistematizar encontraríamos las palabras claves o los conceptos relacionados con sujetos, las palabras claves o los conceptos relacionados con los objetos, pero refiriéndonos entonces a las herramientas, dispositivos, resultados, insumos, productos. El tercer elemento entonces estaría relacionado con las actividades, ¿cierto? Y las acciones, que puede hablarse como las tareas que estamos desarrollando y en general los verbos que aparecen en un texto, en un documento o en una actividad. Y finalmente, pues entonces tenemos el cuarto elemento de sistematización, que son los escenarios, el espacio. Como ven, son cuatro categorías muy sencillas que en el colegio pues nos las enseñaban al momento de analizar las oraciones que aparecían en nuestros textos escolares. Esta sistematización o esta metodología es tomada de la metodología de sistematización de experiencias, en donde se hace una formulación y una reelaboración de la experiencia. Más adelante lo vamos a ver. No, creo que no tiene silenciado el micrófono.
Listo, veámoslo entonces en un ejemplo aún más práctico para que quede mucho más claro para ustedes de qué es de lo que estamos hablando. El pensamiento visual o el primer paso del pensamiento visual tiene que ver con cómo sistematizamos las realidades y los contenidos. Para sistematizarlos, pues necesitamos encontrar cuáles son los componentes del sistema que vamos a elaborar. Un sistema puede ser un informe, un sistema puede ser una actividad. Veamos este ejemplo. En algún momento, la representación de Apple en Colombia pensaba en la importancia de ofrecer sus productos, no solamente de los dispositivos, sino de los servicios que quería ofrecerle a los clientes que pasaban por sus tiendas. Para eso, pues hizo en un ejercicio de innovación y de reconocimiento de sus usuarios, unas consultas, unas investigaciones específicas, y uno de los elementos que más llamó la atención para Apple fue que el 75% de los clientes que tenía, que usualmente eran trabajadores de alguna organización, alguna vez había olvidado su celular en la casa. Entonces, dentro de esta frase que aparecía en el informe, pues vamos a hacer el ejercicio de sistematización. Entonces, el 75% de trabajadores ha olvidado alguna vez su celular en casa. Miremos. Primer ítem, los sujetos. Ahí. Listo. Primer ítem, el sujeto. ¿Quiénes serían los sujetos en este caso? Los trabajadores, el 75% de los trabajadores. Perfecto. ¿Cuáles son entonces ahora los objetos? Por ejemplo, en este caso, el celular, porque está haciendo referencia al celular en esta frase específica. Veamos ahora, ¿cuáles son las acciones? Las acciones es olvidar, ¿cierto? Haber olvidado, ¿cierto? O cuando hace la referencia de dejarlo en casa o olvidarlo en casa, pues estaríamos hablando entonces de olvidar o de dejarlo en casa. Si ven, son los verbos. Y finalmente, pues entonces tenemos el espacio. Y el espacio que nos está hablando justamente en este párrafo es la casa, ¿cierto? Pero si hace referencia a que son trabajadores, seguramente también nos estará hablando de la oficina. Como ven, en el primer ejercicio de sistematización encontramos sujetos, objetos, acciones y espacios. Ok, sigamos entonces. Pasemos entonces al segundo momento en el pensamiento visual. Este segundo momento tiene que ver con cómo relacionamos y cómo conectamos los componentes de este sistema. Recordemos que al principio habíamos hablado de la necesidad de encontrar cuáles eran los componentes, lo acabamos de hacer, pero para que sea un sistema lógico y para que estas entidades o estos elementos del sistema tengan relación o sean importantes para nosotros, pues tenemos que encontrar las relaciones. Lo más importante de la información y de los datos, fíjense que es encontrar relaciones. Para esto podemos hacer dos ejercicios. Primero, hacer un zoom out, es decir, alejarnos y encontrar un contexto. Y cuando me refiero a alejarse o encontrar un contexto es entender cuáles son esos elementos, por ejemplo, políticos, sociales, culturales, etc., ¿cierto? Que puedan ser relevantes, o simplemente darle una mirada mucho más amplia al tema que estamos revisando. Y cuando hablamos de esta otra parte, que sería el zoom in, es cómo empezamos a enfocar o a darle una mirada mucho más específica al contenido que estamos revisando. Entonces tenemos estos dos ejercicios, mirar el contexto y mirar la especificidad. Hacer de este sistema que estamos revisando o de esta temática que estamos desarrollando, encontrar cuáles son esos elementos que le dan contexto y cuáles son esos elementos que le dan especificidad.
En un segundo momento, para poder encontrar las relaciones, ya habiendo encontrado esa perspectiva amplia y esa perspectiva específica, podemos entonces hablar de las relaciones y de las maneras en cómo se conectan estos elementos. Yo acá simplemente traigo 3 ejemplos, pero hay muchísimos más de relacionamiento de estos componentes. Por ejemplo, en este primer caso, A, tenemos elementos de similitud. Cuando vemos que dentro de estos componentes se pueden asociar porque tienen características similares o porque hay integración o porque hay algunos elementos que se encuentran dentro de estos, dentro del relacionamiento de estas 2 entidades. Hay otra forma de ver relación que sería la diferencia. ¿Qué es diferente de un componente a otro? Y este otro, el C, que tendría que ver con los niveles internos o de contención, es decir, cómo hay unos elementos que se encuentran dentro de otros. Por ejemplo, si estoy analizando la idea de casa, dentro de casa tengo habitaciones, dentro de habitaciones tengo objetos, dentro de objetos puedo tener, no sé, adornos o dentro de mobiliarios puedo tener adornos y así hasta llegar a los elementos más pequeños, que son los de contención, que es, por ejemplo, cuando en sistemas o en manejo de información, pues tenemos las llamadas carpetas. Dentro de cada carpeta encontramos unos archivos específicos y estos archivos están contenidos dentro de esta carpeta y estas carpetas también están contenidas dentro de unas unidades específicas. Y las formas de relación pueden estar relaciones que aparecen todas alrededor de un solo elemento, entonces llamamos a esto nodo, relaciones que tienen que ver con las redes, en el momento en que empezamos a conectar todo con todo por algún elemento que nos permita hacer esta conexión y el siguiente o la siguiente forma es por medio de los grafos, gráficas que nos permiten entonces identificar o visualizar cómo es este relacionamiento. Miremos entonces un ejemplo con el que veníamos trabajando con la organización de Apple. La frase nos decía, el 75% de trabajadores ha olvidado alguna vez su celular en casa. Apple está interesado en ofrecer sus productos y sus servicios que utilizan los dispositivos, pero que pues digamos que se complementan por medio de otros productos que tiene Apple, pero que no han sido, digamos, visibles para los clientes. En medio de su estudio, entonces ellos están tratando de identificar por medio de los informes y del proceso de investigación a los usuarios qué era lo que estaba pasando. El texto que más les llama la atención es el 75% de trabajadores ha olvidado alguna vez su celular en casa. Habíamos encontrado que los sujetos eran los trabajadores, los objetos el celular, el entorno la casa y la acción olvidar. Encontremos entonces ahora otras relaciones dentro de este informe. El primero que se refería entonces al de la relación de similitud. Tenemos entonces todos los dispositivos electrónicos pueden olvidarse en casa. En el informe que tenía Apple en su momento, decía que no solamente el celular era el dispositivo de trabajo de los clientes, sino que adicionalmente habían otros dispositivos como los portátiles, como las tabletas, etc. Esto hace que el celular esté relacionado o sea similar a los demás elementos que se mencionaban en el informe. Veamos otro ejemplo. La diferencia. Hay dispositivos que se usan para el trabajo y otros que no son, y otros que son de uso personal o familiar. A esto se referían cuando hablaban de hay algunos dispositivos que son relevantes para el desarrollo de la actividad laboral. Imagínense llevar o tener la presentación en su portátil y que ese portátil se quedara en su casa. Pues la información que contenía ese portátil, por supuesto, iba a ser súper relevante y eso hace que el portátil sea mucho más importante que el celular, por ejemplo. Dentro de los otros hallazgos que se querían graficar,
dentro de las situaciones o dentro de los informes que se tenía, era en relación a los trabajadores. Y es que se hablaba de que los clientes a los que les habían preguntado por estos temas, usualmente eran trabajadores que estaban en una empresa específica y no solamente estaban dentro de esa empresa, sino específicamente laboraban en el departamento tal, en el área tal y pues por supuesto en la oficina tal. Entonces, si se fijan, es una relación de contención, de especificidad, que pues digamos que está tratando de evidenciar las relaciones que hay entre los componentes que estamos analizando en este ejercicio de ejemplo. Pasemos entonces a este tercer momento para poder ver con detalle otros ejemplos, y es que el tercer momento es visualizar, y es el momento en donde las personas tienen muchísimas más inquietudes y preocupaciones frente a cómo podemos aterrizar o mostrar pues la información. Para hablar de visualización, como tercer paso, tenemos que entender que esta información que tenemos, que le hemos identificado estas palabras claves o estas categorías, que hemos encontrado las relaciones de estas categorías, pues no todas las categorías o no todos los elementos son importantes. Entonces la visualización se encarga específicamente de priorizar, y la manera de priorizar puede o para poderlo visualizar o para poderlo priorizar se puede utilizar la lógica de experiencia, que habla de que tenemos primero, inicialmente dentro de un contenido, un dato. Este dato, si es analizado, si tiene algún sentido, pues se vuelve una información. Esta información pues habla de un conocimiento, un campo de conocimiento que estamos aplicando, y este conocimiento pues nos habla específicamente de un saber o de la experiencia que hay en este momento, que tiene una persona, perdón. En este ejemplo tenemos entonces un dato que sería pues que menciona acá como el 0,10. Este dato pues se puede convertir en una información, y entonces tendría que identificar qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que quiero visualizar, el dato o la información. Cuando hablo, por ejemplo, del 10% de la totalidad. Y quiero mencionar esta información para relacionar o para hablar de un conocimiento o de un descubrimiento que he hecho. Pues entonces estaría hablando de este ejemplo sobre el campo de conocimiento de los porcentajes y cómo representan o cómo dan sentido a algo que estamos hablando, que inicialmente digamos era un dato, y cómo a continuación, ya como saber y por nuestra experiencia, sabemos que los porcentajes pueden servirnos como indicadores de campo. La visualización es el tercer paso, justamente porque después de encontrar relaciones y componentes, nos da la oportunidad de, en nuestro análisis, poder priorizar y poder evidenciar la importancia que tiene esto que hemos sistematizado o que hemos trabajado, que básicamente es lo que desarrollamos cuando escribimos los largos textos de los informes. Para poderlos representar, para que eso se pueda mostrar, existen diferentes herramientas o diferentes formas gráficas que nos permiten generar algún tipo de experiencia o asociación. Por ejemplo, los mapas. Cuando utilizamos mapas, usualmente estamos dándole prioridad a los escenarios, estamos dándole prioridad al lugar, estamos hablando de cómo se distribuyen las personas que están en ese lugar o las cosas que están en ese lugar. Cuando hablamos, por ejemplo, de los rangos, cuando hablamos de visualización, estamos hablando de elementos que no son constantes, que son dinámicos y que pueden estar dentro de un componente o de otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de los memes, estamos hablando específicamente de las experiencias sociales que podemos tener. Por eso los memes en las redes sociales empiezan a tener tanto auge, porque muchas personas empiezan a encontrarle sentido porque hablan de la realidad o de la experiencia de un momento.
Hablamos, por ejemplo, también, o otra posibilidad de visualización puede ser la idea de la metáfora. Entonces, acá les presento la metáfora de crecimiento, que es una semillita que se siembra y se convierte en una planta. Este tipo de metáforas, por ejemplo, en proyectos de agroproducción o ambientales, pues empiezan a hablar de lo significante que puede ser un proceso social o socioambiental. Tenemos entonces como último ejemplo acá nombrado las microhistorias o los flujos de trabajo, porque a veces dentro de la información que estamos analizando, que estamos entendiendo, no vale solamente hablar de los componentes, sino vale hablar es de cómo estos componentes se han transformado. Por ejemplo, cómo comenzó o quién participa en una actividad, qué sujeto, qué persona, qué actor está en una etapa inicial de un proceso, cómo durante las diferentes fases de un proceso pues van participando diferentes personas y finalmente cómo hay resultados. Entonces, las microhistorias, los relatos o las formas que representen de trabajo son herramientas que nos sirven para visualizar eso que ya hemos sistematizado y que hemos identificado pues su relación. Veamos un ejemplo un poco más práctico. Elegí para el ejemplo una forma de visualización que tiene que ver con el storyboard. Un storyboard pues básicamente nos relata una historia o un proceso, un acontecimiento, digámoslo así, y nos permite identificar ideas centrales y dentro de esas ideas cuáles son los elementos más importantes. Por ejemplo, acá tengo, en el caso de Apple que les mencionaba, para Apple lo importante de esta historia es que podamos hablar de los servicios en la nube, porque cuando les comentaba la necesidad que tenían ellos de no solamente vender dispositivos, me refería a que ellos estaban encontrando en la posibilidad de ofrecer servicios de nube un producto adicional que fuera muy seductor, digamos, para la venta de sus dispositivos. Es decir, la venta del dispositivo se lograba desde el ofrecimiento de los servicios en la nube. Y pocas personas entendían qué era esta idea del iCloud. En este título de la historia, digamos que habría otra idea importantísima y era, encontraban que dentro de esta frase de que el 75% de los trabajadores o de sus clientes dejaban dispositivos en su casa, encontraban que la posibilidad de acercarse al 75% de sus clientes, pues era utilizando esta realidad. Entendiendo entonces que habían unos sujetos que pues dejaban, ¿cierto? Como actividad o como verbo, pues el dispositivo, que el dispositivo pues era el objeto y pues el entorno, como habíamos dicho, pues era la casa. Y entonces ese empezaba a ser como un tema importante. Y el tercer tema o la tercera idea significativa era, bueno, no solamente queremos vender nuestros productos, sino que queremos tener un impacto mayor en las personas y entonces queremos facilitar el trabajo de las personas. Entonces querían ir más allá. ¿Qué habían hecho? Inicialmente, ¿cierto? El primer paso fue sistematizar. Y cuando sistematizaron, pues entonces encontraron en sus informes, en las diferentes publicaciones que habían hecho, pues los diferentes elementos que querían entender. Segundo, para entenderlo y analizarlo, encontraron las relaciones. Miraron qué tenía que ver una cosa con la otra, un tema con otro, cuáles eran las ideas más importantes. Y en un tercer momento, en la visualización, empezaron a priorizar o a mostrar qué era lo que querían visualizar o qué querían enfatizar, porque recordemos que si el cerebro está tan relacionado con los ojos, pues lo primero que querían que quedara grabado en la memoria de sus clientes, pues era lo que tenían que realzar. Y entonces en este momento de la visualización, eso empezaba a ser supremamente importante para este proyecto. Pasemos entonces al cuarto momento para poder ir cerrando y poder encontrar entonces el valor de lo que estamos hablando.
Después de sistematizar, encontrar relaciones y visualizar, pues llegó por fin el momento de graficar. Y para poder graficar, por supuesto que se necesitan unas habilidades y unas destrezas que no solamente se logran obtener porque se tenga el estudio o la capacitación. Todo el mundo puede dibujar. Sin embargo, el reto está en podernos, en permitirnos en esa observación o en esa mirada ser conscientes y detallados. No sé si lo sabían, pero es claro que la mayoría de personas no puede dibujar un rostro porque rostro es un concepto, es decir, si me gusta el rostro de mi pareja, por ejemplo, yo no veo triángulos, cuadrados y círculos en el rostro de mi pareja. Veo es belleza, veo sus gestos, veo sus expresiones, veo elementos que me significan y que me hacen sentir. Es por esto que cuando hago el dibujo o trato de dibujar el rostro, por ejemplo, de mi pareja, pues no lo puedo hacer porque no puedo dibujar la belleza, no puedo dibujar la emoción que me significa, simplemente porque estoy viendo es el concepto. Los dibujantes y las personas que están trabajando por potenciar sus capacidades visuales, lo que hacen es transformar todo a esta idea de figuras naturales. 1, 2 y 3. Todos los gráficos y todas las herramientas de visualización están relacionadas con las figuras naturales. Los círculos están muy relacionados con las formas femeninas. Y no solamente con las formas femeninas, sino con los ciclos, ¿cierto? O con los elementos que me permiten encontrar centros y elementos correspondientes a ese centro. Los cuadrados hablan de la estabilidad. Esta estabilidad pues nos habla entonces de las reglas, de encajar, de poder hablar de cómo es que deberían ser las cosas o de empezar a evidenciar dentro de lo que estamos analizando cuál es el elemento, digamos, más firme o más significativo dentro de lo que queremos, digamos, expresar. Y el tercero, el triángulo, pues tiene que ver con el equilibrio. Básicamente, el triángulo pues está muy asociado con las formas que median entre estas figuras estáticas y de estabilidad como el cuadrado y de estas figuras más dinámicas como las de los círculos. Muchas personas pueden o han utilizado este tipo de gráficos o de figuras naturales para poder generar iconos o otros contenidos gráficos que nos permitan apoyarnos. Las librerías de diferentes programas, inclusive el PowerPoint que utilizamos a diario para hacer nuestras presentaciones, nos presentan esas formas básicas que podemos utilizar, pero si queremos realmente incidir en cómo el espectador ve estas formas, pues deberíamos considerar algunos tips que teorías como la Gestalt pues nos hablan para poder entonces utilizar pues las diferentes figuras, entendiendo cómo es la experiencia, por ejemplo, del círculo, del cuadrado o del triángulo. Esto en relación a los iconos o las grafías que nos permiten soportar cada uno de los elementos o de los componentes que estamos teniendo. Tenemos un segundo elemento dentro de esta gráfica. Angélica, ¿sí? te interrumpo, te quedan como 5 minuticos para luego pasarnos desde la fase de preguntas, porque ya estamos cerca de las 6 de la tarde. Solamente una pequeña emoción. Ok. ¿Tú paraste esto? Ok, bueno, pues tengo entonces, bueno, igual sí, ya es el último momento, pero me parece importante entonces que hablemos de las fuentes o de los textos. El texto debe ser jerárquico
Y esto, ¿por qué? Porque guía la visión del usuario o de la persona que está viendo lo que estamos construyendo. Por eso se habla de una jerarquía en el texto, en donde el título tiene que tener una dimensión específica y un resalte específico. El subtítulo, pues, tiene que tener entonces una dimensión menor, y así hasta llegar entonces a los elementos de ítem o de párrafo. Y finalmente entonces tenemos los elementos de color, para expresar entonces la emotividad de esos elementos que queremos expresar, o de la información que estamos desarrollando específicamente. Aquí entonces quería mostrarles simplemente de todo el ejercicio que hablamos anteriormente, pues simplemente mostrarles un ejercicio que se hizo. Entonces se quería hablar de servicios en la nube, cómo estos servicios en la nube podían potenciar dispositivos específicamente que estaba vendiendo esta organización, que estos dispositivos apoyan el desarrollo de unas actividades laborales, pero que la importancia de estos dispositivos, además de la ubicuidad o de la movilidad, era que podían generar inconvenientes en el desarrollo de las actividades, y que una manera de vender estos servicios a la nube a las personas o a los clientes era apoyándose en las experiencias que tenían los usuarios que utilizaban los servicios, por ejemplo, en este caso de Apple. Resumiendo, tenemos entonces 4 pasos. El primero era sistematizar, el segundo, pues relacionar, por supuesto, el tercero entonces es visualizar, el cuarto es graficar. Los 2 primeros momentos corresponden a cómo en la construcción de contenidos, pues necesitamos de un momento de, digamos, lógico de creación de contenido. El éxito del pensamiento visual también tiene que ver en cómo seleccionamos un contenido relevante. Y el segundo momento tiene que ver con el proceso creativo, que es el que va a impactar en los procesos de memoria de nuestros espectadores específicamente. Acá es cuando utilizamos estos elementos de la neurociencia en relación a cómo estimulamos nuestro cerebro y el cerebro de las personas que están viendo los contenidos, y en esta primera parte, cómo podemos entonces aprovechar el recurso gráfico en la elaboración de contenidos que puede que ya sean existentes. Quería entonces mostrarles unos ejemplos rápidos de ejercicios que estuvimos haciendo en algún momento con el Centro de Innovación al momento de escuchar los procesos o el entendimiento de diferentes usuarios. Tengo esto es simplemente un mapa de actores. Como ven, es simplemente utilizar un mismo icono. Ese icono pues representaba actores, porque pues evidentemente era un mapa de actores. Hay unos textos que relacionan o se relacionan con este icono. Hay unos colores que también diferencian el rol de cada uno de estos ítems. Tengo este otro ejemplo también de un ejercicio de innovación. Esto lo hicimos con Transparencia por Colombia. Este mapa, pues básicamente lo que nos muestra es cómo en una charla que tuvimos encontramos un montón de actores directos, indirectos, cómo las flechitas empezaban entonces a mostrarnos las relaciones, cómo había un primer momento o cómo un primer actor era relevante en ese primer momento, cómo otro en el siguiente, cuáles son los temas más específicos que se querían representar en ese momento. Y tengo este último ejemplo para mostrarles entonces otra forma, otro mapa también aplicado y posterior a un ejercicio de innovación en donde hablábamos de las necesidades que tenían las personas con las que habíamos interactuado y cuáles eran los ítems. Fíjense que no todos tienen iconos, pero el uso del color pues nos permite identificar o entender que este mapa pues específicamente nos está hablando de personas y de sus necesidades específicas. Para finalizar, entonces los dejo a ustedes con las preguntas.